Descubiertas oficialmente en 1531 por Diego Hurtado de Mendoza, la María Madre, María Magdalena, María Cleofas y San Juanito son un conjunto de islas en el Océano Pacífico, a 112 kilómetros del actual estado mexicano de Nayarit. Tiempo después, en 1905, bajo el régimen de Porfirio Díaz, se fundó en la más grande de ellas, la colonia penal que albergó a un estimado de 45,000 presos, hasta que el 11 de marzo de los corrientes, el actual gobierno mexicano anunció su cierre definitivo y conversión en un espacio de educación ambiental y cultural, llamado Muros de Agua, en honor al libro homónimo del escritor José Revueltas, quien en 2 ocasiones fuera residente célebre de aquel complejo penal. Recordemos también que el famoso cantante y actor mexicano Pedro Infante pisó este lugar para protagonizar la película Las Islas Marías en 1951. Y es dentro de este apodado Alcatraz mexicano donde se tejieron cientos de historias de aislación y sufrimiento, que recordaremos algunas de las más sonadas, cuyos testigos pétreos y mudos siguen incorruptos y eternos dentro del panteón de aquella isla, grabados en las lápidas que guardan los restos de sus protagonistas, aquellos que nunca podrán abandonarla. El fantasma de Gladys. Se llamaba Gladys Cipriano Martínez, originaria de la Ciudad de México. Estaba recluida en el complejo penitenciario Morelos, cumpliendo condena por el cargo de robo. Una noche Gladys, de aproximadamente 25 años de edad, regresaba de un baile, ya que anteriormente se podía transitar entre reclusorios únicamente con solicitar permiso a las autoridades. Pero por desgracia nunca llegó a su campamento. Se le anduvo buscando hasta que finalmente se le encontró en el cerro, ahorcada. Se dice que la joven se ahorcó porque su mamá había fallecido y, sufriendo un episodio muy depresivo, tomó la decisión de suicidarse. Esto pasó en el año 2000. Se decía que Gladys era una jovencita atractiva y de conducta muy belicosa, que no se dejaba de nadie. Se hicieron las investigaciones, pero se comprobó que efectivamente Gladys se había quitado ella misma la vida. Todo el mundo lo relacionó con la tristeza que tenía por la muerte de su madre. Gladys fue sepultada en el panteón de la isla. Su lápida aún puede encontrarse junto a otras 150 tumbas de quienes nunca pudieron salir de ahí. Tiempo después se contaba entre los reclusos y autoridades del penal que por las noches, en ocasiones se podía ver a lo lejos el fantasma de Gladys, recorriendo el muelle de Puerto Valleto, una de las zonas más antiguas de la isla, por aquel sendero que se piensa había sido su último paseo en ese lugar, hasta que éste se desvanecía en la oscuridad. Obviamente nunca nadie se atrevió a perturbar a aquella aparición. El sapo y el padre Trampitas. El Sapo era el apodo de un exmilitar adscrito al 2º Regimiento de Caballería y uno de los presos más temidos y peligrosos. Antes de habitar en las islas, fue recluido en diferentes prisiones, entre ellas el Palacio de Lecumberri, en Ciudad de México. José Ortiz Muñoz era su nombre. Fue acusado de cometer 135 homicidios. Su primer asesinato lo cometió cuando tenía 9 años, en 1917. Otros de sus crímenes es el multihomicidio de 120 sinarquistas el 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato. El sinarquismo fue un movimiento político sociocultural nacionalista en México, del que les dejo un link en la descripción del vídeo por si quieren saber más. Su último crimen fue en contra de Isidro Martínez, un migrante cubano. También se le achaca haber disparado un bazucazo contra una iglesia, matando a muchos fieles que ahí se refugiaban en la Guerra Cristera, otro movimiento social religioso en México, del cual también les dejo un link de referencia. Con tan vasto currículum criminal, el Sapo era muy temido y siempre andaba armado con machete y cuchillo, incluso al interior del penal, ya que siempre tenía enfrentamientos. Hasta que entró en escena Juan Manuel Martínez Macías, un sacerdote jesuita mejor conocido como el Padre Trampitas, que por voluntad propia pidió que lo enviaran a la isla en 1937 para realizar misiones cristianas en la comunidad, quien rápidamente fue arropado por los reclusos y se convirtió en referente que ayudó a las personas a perdonarse por los errores que cometieron en su vida, así como para cambiar su presente. Una de esas personas fue el Sapo, quien en 1960 fue enviado de la prisión de Lecumberri a las Islas Marías. El Padre Trampitas se convirtió en su gran amigo y con el tiempo cambió y evangelizó al Sapo, quien finalmente dejó a un lado las armas que lo acompañaban en la prisión.
Sin embargo, esa decisión le costó la vida, porque fue emboscado por otros internos y asesinado en 1983. Al enterarse de su muerte, el padre Trampitas se sintió culpable del asesinato del sapo. El padre abandonó la isla y pidió que a su muerte trasladaran sus restos a descansar en el Panteón de las Islas Marías, con sus queridos amigos, al lado del sapo, cosa que años después sucedió, y así se menciona en el epitafio del padre. Años después, eran famosos los relatos de internos, asegurando que a veces se podía escuchar los pasos y voces del padre Trampitas y el sapo, platicando en sus largos recorridos por los pasillos y rincones de la prisión, lugar al que quedaron vinculados y perpetuos en su gran amistad. Antes de continuar, les recuerdo que apoyan mucho al canal con sus likes, su suscripción y comentarios, compartiendo nuestro contenido y sumándose a nuestras otras redes sociales, grupo de Facebook y perfil de Instagram, donde compartimos diariamente mucho contenido relacionado a estos temas. Los links están en la descripción del vídeo. Igualmente, por ese medio pueden dejar sus historias, leyendas, experiencias personales para ser seleccionadas y publicadas en posteriores vídeos. Eso nos motiva y ayuda mucho para seguir creciendo y generando más y mejor contenido. También dentro del Panteón de las Islas Marías se encuentra la tumba del conocido como el ranchero hippie, un interno del penal acusado de robo y apodado de esa forma porque siempre traía guitarra y sombrero y cantaba corridos. Personaje que terminó sus días de una manera trágica, ya que se dice que con el tiempo se enamoró de una enfermera de la clínica del IMSS que se encontraba al interior del penal, pero nunca fue correspondido. Se cuenta que una ocasión, dentro de un cuadro depresivo, no aguantó aquella decepción amorosa y se tiró desde lo alto del faro para acabar con su vida. Fue atendido dentro de la misma clínica, pero en menos de una hora falleció. Algunos habitantes e internos de la isla contaban que a veces se podía escuchar a lo lejos los acordes de una guitarra en las inmediaciones de aquel faro. En relación con el tema de las cárceles, prisiones y centros de detención, y como amantes de las historias de terror y misterio, les dejo el relato de viva voz de las experiencias que tuvo un gran amigo mío en las instalaciones de una mueblería donde trabajó su papá como gerente, lugar donde se sucedían una serie de hechos perturbadores, siempre relacionados a una extraña y gran plancha de concreto al interior de la tienda que se decía en otro tiempo perteneció a una antigua construcción que sirvió de cuartel y cárcel, y donde se cree se sepultaron infinidad de cuerpos de los presos, desaparecidos y silenciados por aquellas autoridades. Aproximadamente en el año 88-89, mi familia y yo vivíamos en la zona sur del estado de Morelos, específicamente en Jojutla, Morelos. Mi papá era gerente de una mueblería muy conocida ahí de la zona, que en esos tiempos pues era de las más importantes de ahí. Él como gerente pues obviamente tenía a cargo a muchos empleados, secretarias, cargadores, repartidores y varias personas que trabajaban en la empresa. Y pues ahí ese edificio era un edificio pues no tan viejo, pero era muy grande, era un espacio muy amplio, muy grande. Y pues al ser una mueblería de las más importantes pues era muy concurrida por la gente, justo en pleno centro de Jojutla, muy cerca del mercado, de lo que era el auditorio, el cine, toda esa zona, digamos, céntrica, ¿no? Muchas veces sucedía que pues a veces los trabajadores, como en muchos otros lados, llegan a tener algún problema o algo y llegan a faltar a las labores. Uno de esos trabajadores pues era un velador que se quedaba en la mueblería en la noche, pues a cuidar, ¿no? A cuidar que no pasara nada. La mueblería tenía todas no tenía, digamos, cortinas, ¿no? Era como una especie de vidrio, ventanas de vidrio que eran que dejaban ver pues todo lo que se ofrecía ahí, ¿no?
Entonces lo único que bajaban era una especie de lonas por la parte de adentro de la tienda. Entonces por lo tanto pues se requería pues de un velador que estuviera ahí al pendiente, ¿no? de lo que pasaba en la noche. En alguna ocasión pues el señor pidió permiso de faltar porque pues tenía un problema familiar, y mi padre pues lo que optó fue decidir él irse a quedar a velar, a hacer el trabajo del velador en la mueblería, ¿no? Porque pues obviamente pues era lo más factible, ¿no? Ese momento. Entonces pues se fue, mi papá se fue a suplir a su trabajador, y el cual pues le comentó antes de que se quedara mi papá pues encerrado, que no se fuera a espantar si escuchaba algunos ruidos raros o cosas extrañas, ¿no? Porque pues se daba ahí que sonaba o pasaban cosas raras durante la noche. Entonces pues que no se fuera a espantar, que lo tomara como lo que era, ¿no? Como algo normal, no pasaba nada. Pues resulta que que sí, mi padre se queda, y al día siguiente pues nos platica que durante su estancia se empieza a escuchar ruidos, así como que tiraban cosas, que movían sillas, pero pues igual también él pensaba que era como parte de la sugestión, ¿no? del señor que le había dicho esto, ¿no? Pues bueno, el tiempo pasó y no sucedió otra vez que él tuviera que quedarse, ¿no? Por un tiempo, pero pues volvió a pasar en algún momento, tuvo que volverse a quedar, y en ese momento no sé si por miedo o no sé, pues nos pidió que lo acompañáramos a mi hermano y a mí, y él pues igual nos platicó lo mismo, ¿no? Que pues en la noche se escuchaban cosas extrañas, cosas raras, pero pues que no lo tomáramos en cuenta, que a veces eran cosas que venían de los otros edificios de alrededor o de la misma calle, ¿no? Que no nos preocupáramos, que no nos espantáramos. Y pues nosotros lo veíamos como algo pues divertido, porque pues al final del día pues era estar con él, y en la noche pues algo diferente, ¿no? O sea, no quedarte en tu casa, sino en otro lado. Y sí, pues en efecto, en la noche que estuvimos ahí, pues sí llegamos a escuchar, sobre todo que movían, pues al ser una mueblería pues había comedores, había salas, había muebles de todo tipo. Llegamos a oír cómo arrastraban sillas, cómo cerraban cajones de escritorios, como de repente, como si patearan envases de refresco, ¿no? Sí, o sea, tú escuchas una botella rodar en medio de la noche, es un ruido muy fuerte. Y entonces ese tipo de cosas pues eran muy comunes, sobre todo lo de las sillas. Era muy común escuchar cómo arrastraban sillas, y no arrastraban sillas poco, era un sonido muy largo, como si alguien avanzara varios metros con ellas, ¿no? Y sí, pues de repente pues se llegaban a encontrar los cajones abiertos, las sillas revueltas y todo ese tipo de cosas así. Había una zona en la tienda que era de venta de ropa, tenía maniquís y una especie como de bodega en la parte alta, donde tenían pues también así maniquís, pero pues ya fuera de uso, donde varios empleados comentaban que cambiaban de posición, que se ponían en diferentes posiciones, como si se tratara de que estuvieran cansados, y se acomodaban de formas, ¿no? Los acomodaban y al rato volvían a encontrarlos movidos o en posiciones raras, ¿no? Como si alguien llegara y los moviera y estuviera haciéndoles una mala broma, ¿no? Una de las cosas también que pasaba muy constantemente es que el lugar, el edificio contaba con unas regaderas, una zona de regaderas y como vestidores, por si los empleados querían, no sé, pues ducharse
o asearse antes de salir o cuando llegaban de trabajar, o quien se quedara a cuidar pues tuviera un espacio donde poder bañarse. Tenía obviamente su calentador de agua, gas, o sea, todo era, pues sí, era un edificio no tan antiguo, o sea, era tal vez no moderno, pues, bueno, no tan nuevo, pero sí no viejo, no era un edificio viejo. Algo que pasaba muy curioso es que calentaban el agua, o sea, para bañarse. Salía caliente un rato y de repente se ponía helada, o sea, cambiaba de temperatura de una manera increíblemente rápida. Digo, normalmente pues tú vas sintiendo como el agua va enfriando, ¿no? Poco a poco. En este caso era una sensación de estar el agua caliente y de repente que bajara como hielo, ¿no? Ese tipo de cosas también era muy curiosa, muy extraña de lo que pasaba ahí. Y pues yo en mi experiencia personal pues sí recuerdo mucho el sonido de los cajones del escritorio, como azotaban. O sea, era un sonido fuerte, así como si alguien llegara enojado y azotara o abriera los cajones y los azotara fuertemente. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Los envases, las sillas. Y bueno, ya con el tiempo platicando y crecimos un poco, analizamos todas las situaciones, platicábamos. Nos contó mi padre que en ese edificio alguien le comentó que era hace muchos años un cuartel de policía. No sabemos realmente en qué época, pero que era un cuartel, y en una específica parte del fondo de la mueblería se veía como una especie de, como si hubiera un pozo o una alberca que hubieran tapado. O sea, se veía la forma incluso todavía de ese tipo de como si alguien hubiera tapado un pozo y quedara así como que la formita, ¿no? Redonda de lo que habían tapado. Y específicamente en esa parte no colocaban nada, no colocaban nada encima ni a los lados. Platicando con gente de por ahí, pues nos decían que pues sí, en algún momento dado ese lugar fue un cuartel, y específicamente en esa parte al fondo, pues tú sabes que cuando se usaba o se sigue usando pues lo que es la tortura para sacar alguna cosa, se les llegaba a pasar la mano y ahí depositaban a las personas que fallecían, ¿no? Del abuso que sufrían. También más después, relatando con más gente o platicando con más gente, nos decía que sí, incluso cuando se construyó ese edificio, pues llegaron a sacar pues, restos humanos de gente que estaba ahí, pues anónima, que no saben o no se supo realmente en cierto momento quién era o qué fue o por qué terminaron ahí, ¿no? Y pues eso fue por lo que nosotros creemos que se daban todas estas situaciones, ¿no? O sea, todos estos ruidos. Algunas veces se escuchaban risas, como una especie de reclamos, de sonidos así muy raros, ¿no? Entonces sí, parte de eso es lo que pasaba por ahí. Muchas gracias a nuestro gran amigo Guillermo Antúnez por compartirnos este impactante relato que siempre me ha sorprendido. Aprovecho para decirles que él cuenta con su propia tienda física y en línea de estampado de playeras, con un sinfín de excelentes modelos y diseños por encargo, novedades como estampados que cambian de color y brillan en la oscuridad, materiales nuevos, cursos de serigrafía. Sus links están apareciendo en pantalla, así como en la descripción del vídeo. Denle un vistazo a su tienda, acepta encargos locales y también foráneos. Estas fueron algunas de las historias más famosas del llamado Alcatraz mexicano, la ex prisión de las Islas Marías. Si ustedes conocen alguna otra, nos la pueden dejar aquí en la caja de comentarios para que sea motivo de otro video y poder compartirla con todas y con todos. Espero que estas historias hayan sido de su agrado. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video. Si este les gustó, síganos dando su apoyo y su poderoso like, suscribiéndose y compartiéndolo con sus amigos. Visítenos en nuestras otras redes sociales, donde compartimos muchísimo contenido diariamente, y por esos medios compártanos sus experiencias, historias, leyendas, para que puedan ser parte de nuevos vídeos. Espero verlos muy pronto.
y buenas noches.